y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Yo le he puesto de tema a este mensaje: te llevaré al desierto y ahí haré que te vuelvas a enamorar de mí. Amén. Y bueno, cuando uno está pensando en la palabra desierto, lo primero que uno piensa es una zona árida, con arena, en donde no hay agua, en donde no hay ni una palmera para que te pueda esconder de ese sol terrible que se está haciendo, no encuentran una palmera de coco. O sea que prácticamente el valle del desierto, o como podemos decir, la caricatura del desierto, prácticamente es algo no tan bonito. Porque yo creo que ninguna persona va a querer estar en el desierto en un sol de 39 grados, como están haciendo los hombres en Guayaquil, sino que nosotros vamos a querer estar pues, en un lugar que sea mejor. ¿Ya? Muchas veces nosotros asociamos esta palabra desierto con pérdida, con dolor, con abandono y con muchas cosas o con muchos epítetos que no son nada favorables para lo que nosotros tenemos pensado. Pero a veces Dios nos lleva a este lugar de desierto justamente para confortarnos, justamente para que nosotros eliminemos esas distracciones que en un momento a cabo nos ha hecho distraer del verdadero propósito o del verdadero objetivo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y a cuánto no nos ha pasado que en medio de este desierto nos ha restaurado? ¿A cuánto nos ha pasado que en medio de este desierto nos ha hecho que nuestro corazón comience a amar verdaderamente? ¿O nos ha hecho confrontarnos y darnos cuenta que nosotros estamos dejando el primer amor, que es prácticamente la voluntad de Dios, sino que estamos siguiendo nuestros propios pasos? Este desierto no es un castigo. A veces es necesario que esté para que nosotros podamos tener una confrontación o una restauración de nuestras vidas. Amén. Amén. Y viéndonos un poco al contexto histórico de lo que se formó el libro de Oseas, como creyentes que somos, nosotros podemos decir pues que Oseas prácticamente escogió una mujer que en otras palabras era una mujer prostituta. Y si usted viene a la mente una mujer prostituta, quiere decir que no ha tenido una sola pareja, sino que ha tenido muchas parejas. Pero ¿por qué Dios hizo que este profeta coja como esposa a una mujer prostituta? Porque le quiso demostrar al pueblo de Israel que así estaban en pecado en ese momento ellos, porque no estaban siguiendo la línea de lo que era Dios. Si nosotros vemos un poco más a la historia, podemos recordar que todas aquellas personas, la mayoría de las personas que salieron de Egipto a lo que es la tierra prometida, la gran mayoría que vieron los grandes milagros en el desierto, que vieron el maná del cielo, que vieron cuando Moisés tocó la roca y salió agua, la mayoría de ellos habían quedado ya en el desierto y habían fallecido, porque recuerda que el pueblo de Israel estuvo 40 años. Y había muchas de esas personas que ya no estaban. Entonces, obviamente que los hijos de ellos, los nietos de ellos, no habían visto las maravillas que Dios había hecho a todas aquellas personas que cuando ellos salieron de Egipto, ellos fueron testigos. Y siempre digo yo, entre un testigo y una persona que te cuenta, yo creo que más fiel va a ser el testigo, porque usted va a decir: yo soy testigo, yo estuve en el momento en que Moisés tocó la roca y yo vi que salió el agua, yo vi cuando el mar rojo se abrió, yo vi la persecución, yo estuve en el estrés cuando venían todo ese pocotón de gente a querernos acabar y cómo Dios se maravilló y abrió el mar. Pero las personas que venían después, ellos solamente escuchaban lo que habían contado sus padres y sus abuelos, mas no ellos habían tenido esa experiencia. Y dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a apartarse, y como ellos estaban rodeados de pueblos paganos, comenzaron a poner dioses a todos excepto el Dios de Israel. Entonces esto fue un ejemplo que hizo Dios para que sepa el pueblo que Él era el Dios soberano. Y por eso puso como ejemplo que Oseas coja a esta prostituta, para que vean que a pesar de todas esas cosas, a pesar de todos los pecados que ellos tenían, Dios los amaba. Y como Dios nos dice ahora, que a pesar de todo lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida pasada, o todos los pecados que tengamos ahora, porque tampoco las personas que estamos aquí no somos realmente
santos. Nosotros estamos buscando la santidad todos los días. Pero no quiere decir que nosotros tenemos lo de Dios encima. Porque muchas veces nosotros como personas queremos hacer las cosas bien. Y cada día le decimos al Señor, Señor, si hoy día me porté mal, lo dije algo que no debía, ayúdame para que mañana no lo diga. Perdóname si hoy día hablé mal de alguien, o perdóname si miré mal a alguien, o perdóname porque son tantas cosas que nosotros como personas humanas podemos tener a nuestro alrededor. Y como yo decía en un mensaje anterior, que a veces un pequeño desliz, tenemos una semana que estamos tratando de llevar una santidad con Dios, pero a veces un pequeño desliz nos hace perder todo lo que nosotros hemos avanzado en una semana. Amén. No sé si a usted le ha pasado. Amén. Pero a mí sí me ha pasado. Amén. Entonces Dios quería llevar a este pueblo de Israel al desierto, pero no quería para llevarlo para castigarlo, para matarlo, porque él, a pesar de todas estas cosas, él amaba a su pueblo. Él quería confrontarlos. Amén. Y es necesario muchas veces que nosotros también tengamos que ser confrontados y tengamos que ser restaurados. Y cuento una anécdota que dice que un día iba un pastor, se iba a predicar a una ciudad lejana, pues él iba manejando su vehículo, no conocía bien, entonces él prendió el GPS para que este GPS le pueda ayudar a llegar. Pero sucede que el GPS lo comenzó a meter por unos caminos recónditos y todos ahí feos. Y por último, el internet no llegaba ahí, y mientras él más avanzaba, porque él seguía su intuición, y él decía, bueno, por acá está más bonito, acá está demasiado pedroso, acá la carretera está más ancha, mejor me voy por acá. Pero cada vez que él avanzaba siguiendo su intuición, pues él prácticamente estaba yendo por un camino errado. Entonces él se dio cuenta que no estaba llegando a un lugar bueno, y lo que hizo fue que cogió y paró el carro. Y se quedó sentado en el carro y le dijo, Señor, guíame, ayúdame. Y en medio de eso dice que él estuvo como más de 2 horas sentado, porque se veía solamente plantas, no se veía nada más, ni personas ni casa, hasta que en eso pasó una persona. Y esa persona le dijo, bueno, él le preguntó hacia dónde quería ir, y él le dijo, usted está mal, el camino no es este, tiene que retroceder. Y lo llevó al lugar donde tenía que ir. Y muchas veces nosotros también, a veces nosotros queremos seguir nuestra propia intuición. A veces nosotros decimos, bueno, si yo hago esto, voy a llegar acá. Y si yo voy por el camino de acá, voy a llegar al otro lado. Pero muchas veces estamos errados, porque nosotros como humanos que somos, nosotros no lo sabemos todo, ese fue el refrán. Y a veces nos equivocamos. Y a veces no es mucho avanzar algo, abarcar algo, subir algo para de luego caer. ¿Por qué? Porque no esperamos la voluntad de Dios, no esperamos que sea Dios el que nos guíe. Y muchas veces nos ha costado hasta lágrimas, porque usted dice, bueno, yo pensé que yo iba bien, pero resulta que yo no iba bien, sino que yo iba mal. Amén. Voy a desarrollar solamente 3 puntos. Y el primero dice, Dios nos atrae con amor persistente. Y esta palabra atrae implica ternura, implica cortejo, implica paciencia. Dios no abandona fácilmente a su pueblo. Aunque nosotros a veces pensemos que Dios nos ha dejado, a veces nosotros nos encontramos en momentos difíciles, a veces nos encontramos pasando el valle de sombra y de muerte, porque todos en un momento dado de nuestra vida lo hemos pasado, y hay muchos que viven pasando solamente por ahí, y usted dice, bueno, pero ¿por qué tengo que tener tantas pruebas? ¿Y por qué me pasa esto? A mí no me pasa esto. Pero si él viene a la iglesia no le pasa nada, y yo que vengo a la iglesia no tengo trabajo, no tengo comida, mis hijos se enferman, ¿pero por qué? Porque Dios tiene un trato especial contigo. Y yo también lo pensaba así, porque yo muchas veces, yo pensaba que bueno, dice, me acuerdo que una vez dije, Señor, ya, pues solamente yo, ¿hasta cuándo? Ya mira, nosotros somos miles y millones de personas. Pero ya, pues Señor, porque yo en un momento de desesperación también, que me pasaban tantas cosas, yo también, como ser humano que era, también me puse molesta. Porque yo no entendía por qué tenía que pasar de prueba en prueba. Y yo decía, bueno, Señor, ¿qué pasa conmigo? O sea, que tú no me amas. Porque a veces tenemos que pasar por pruebas y sale de una y entra a otra. Y un día me senté y le dije, bueno, haz lo que tú quieras conmigo.
Y como que dije, me rendí. Y cuando yo aparentemente me rendí, entonces Dios comenzó a orar. Como que Él estaba esperando que yo no luche a mi manera, sino que todo lo ponga en las manos de Él. Porque dice la palabra de Dios que Él está atento a escuchar nuestras oraciones y nuestras súplicas. Y que en medio de cada proceso, pues Él nos va a ayudar a que nosotros podamos mejorar para ser mejores creyentes. Aunque este pueblo es infiel, pero Dios decide atraernos con ese amor eterno que solamente lo puede traer Él. No sé, cuando nosotros llegamos al camino de Dios, nosotros estamos con el primer amor. Y si nos vamos a la vida cotidiana, cuando uno tiene su primer novio, que es su primer amor, uno como que anda ilusionado, como que uno anda en las nubes, uno anda patinando por ahí, porque uno está realmente le atrae a esa persona. Mucho más nos atrae Dios. Y cuando uno viene al camino de Dios, Dios nos pone ese primer amor en nuestro corazón, que se dice, ¿quién quiere limpiar la iglesia? Ni siquiera termina de decir quién quiere limpiar la iglesia, tú estás diciendo amén. Amén. ¿Quién quiere colaborar con esto? Y usted está amén. ¿Quién quiere venir a ayudar a representar? Usted dice amén. Porque estamos en ese primer amor que Dios nos pone. Y ese primer amor nunca deberá determinarse. Pero sin embargo, los días pasan, los días nos pasan, y ya no comenzamos a ver a Dios como nuestra principal fuente de ayuda, sino que comenzamos a distraer, no, bueno, pero si el hermano allá no quiere ayudar a barrer, y el de acá tampoco, comenzamos a cuestionar. Y ese amor se va perdiendo poco a poco. Pero esto no quiere decir que Dios no nos atraiga. Dios cada día nos atrae, pero nosotros tomamos decisiones a veces que no son las adecuadas. Esto revela que el amor de Dios no depende de nuestro comportamiento, sino que depende de la naturaleza de Dios. Dios no nos obliga, Él conquista el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando ese amor está en nuestro corazón, que nos hace cambiar perspectivas, que nos hace cambiar objetivos, porque cuando uno dice, Señor, ya no voy a tomar decisión como yo, sino que ahora tú vas a tomar la decisión. Si tú crees que ese trabajo es para mí, entonces abre puerta. Si tú crees que no es para mí, entonces cierra puerta. Si tú crees que yo aquí me voy a perder, entonces cierra puerta. Si tú crees que yo voy a avanzar, entonces abre puerta. Y a veces uno le pide eso a Dios, y sucede que viene y al siguiente día te despidieron del trabajo. Y tú estás molesto porque dice, Señor, pero no dije eso. Pero tú lo estás pidiendo. Y yo me acuerdo una vez, poniendo como un pequeño ejemplo, cuando estaba en un colegio particular, tenía unos compañeros una compañera que era muy terrible. Tenía un vocabulario pero muy fuerte, y estar con ella era escuchar 24/7 sus palabrerías, que no deberíamos nosotros de escuchar. Y yo me acuerdo que yo un día dije, Señor, yo así, y como no había sabido de profesores en ese colegio, nos sentábamos así como afuera de un aula, y ella se sentaba conmigo porque es su amiga mía. Yo decía, yo con esta señora, aquí va a pasar algo, o yo voy a terminar hablando como ella, o ella se va a arrepentir. Pero ella era una mujer muy fuerte en su carácter. Y le dije, Señor, yo creo que esto no es para mí, porque ya mi espíritu me decía, no debes de estar ahí, no debes de escuchar. A veces nosotros como cristianos, nosotros estamos en conversaciones que en nuestros oídos y nuestra postura de cristianos no debe de estar ahí. A veces palabras que no se deben escuchar, a veces conversaciones lujuriosas, a veces chistes de doble sentido, y nosotros estamos con esas personas compartiendo y riéndonos. Y mi espíritu me decía, tú no debes de estar aquí. El espíritu me confortaba y me decía, no. Entonces yo ya comenzaba a sentirme mal. Y de ahí yo dije, Señor, si esto no es beneficioso para mí, entonces yo que salga de aquí. Y fue así que yo tuve que salir de ahí. Pero cuando yo salí de ahí, yo dije, Señor, ¿pero por qué salí? Porque a veces uno está pidiendo las cosas y le pide a Dios, y cuando Dios comienza a obrar y a tratar en tu vida, nosotros nos molestamos porque no entendemos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Dios nos está librando de que nosotros podamos tener un desliz y podamos caer. Amén. Su amor es constante, incluso cuando nosotros somos inconstantes. Es verdad, a veces nosotros decimos, ya no quiero ir a la iglesia, pero no quiere decir que por eso Dios no te va a ayudar.
Pero también dice la palabra de Dios, no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Y qué significa eso? Como cuando tú te vas a una fiesta o te vas al cine, no es lo mismo que te cuenten la película a que tú la veas. Entonces, no es lo mismo que te digan el culto estuvo maravilloso, el pastor predicó hermoso, el Espíritu Santo se movió, salimos renovados, todo el mundo anduvo por los pisos, disfrutas que te gozas, pero tú no estuviste. Así como el pueblo de Israel, que como no vieron los milagros en el desierto, los hijos y los nietos, entonces fue fácilmente presa de que ellos puedan irse por otras posturas. Amén. En Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno, no es un amor de un ratito, no es un amor de que hoy ya te vi, mañana no te veo, no, amor eterno. Quiere decir que por toda la eternidad Dios nos ama. Incluso cuando nosotros hemos dejado de estar en la iglesia, incluso cuando nosotros nos hemos apartado, Dios mueve sus fichas para que tú regreses. No sé cómo te trae, no lo sé. Yo sé cómo me trajo a mí, pero a cada uno es una historia. Y Dios tiene que ponerte una enfermedad, tiene que ponerte un problema, tiene que ponerte muchas cosas para que tú regreses. Y para que nosotros ahí podamos ver que Dios sí está con nosotros. No te cuestiones y te preguntes, bueno, Señor, ¿pero por qué? Porque Él tiene misericordia para con nosotros. Y ese amor eterno que tiene para cada uno de nosotros es un amor que no se cansa, que siempre va a estar sobre ti. Y que muchas veces, aunque nosotros no sabemos y decimos, no nos quiere el Señor, pero Dios nos ama. Dios nos ama. Y a veces uno dice, Señor, pero tú no me amas, tú no me escuchas, Dios te escucha. Y a veces tú dices, pero si todo el mundo le contesta y a mí no me contesta. Por ahí dice un himno, en el silencio es cuando Él está hablando. Amén. Y a lo mejor Él está hablando, pero contigo está en silencio porque está obrando. Ha metido llamando en tu caso. Pero como nosotros no lo escuchamos, porque nuestra parte espiritual, nuestra parte sensible se ha perdido, entonces ya perdemos esa conexión. Y al momento de perder esa conexión, entonces nosotros pensamos que Dios no está hablando con nosotros. Pero ahí es cuando el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros se comienza a manifestarse. Amén. Y nosotros sentimos que Dios está con nosotros. Y que nunca nos ha dejado. Y que nunca nos va a dejar. Y que en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él está con nosotros. Amén. Yo estaba un día haciéndome un examen muy difícil y me encontraba esperando en la sala para que me tomaran la muestra y me vi vestida de blanco ahí con unas aguas malas que tenía que tomarme y por un momento me sentí sola y dije, Señor, yo tengo miedo. Pero cuando yo le dije eso, yo sentí que vino algo a mi corazón y llenó mi corazón. Y después dije, no estoy sola, estamos 4 aquí y el médico 5. Entonces Dios mismo me hizo sentir, porque muchas veces nosotros en medio del desierto nos sentimos solos. Y no por el rango espiritual que usted lo tenga, porque a lo mejor usted puede ser un hombre de oración, una mujer de oración, o puede ser una mujer que ora de vez en cuando. Pero ni por el rango espiritual, porque Dios está con todos nosotros. Claro, cuando uno ora está más cerca. Amén. Pero eso no quiere decir que Dios te va a dejar botar, porque Dios nos ama. Y en medio de ese desierto, Él está presto a ayudarnos. Una vez me decía mi papá, es que se ayuda al que está más débil en la fe. Porque yo decía, bueno, ¿y por qué salió de acá y no salió de acá si la casa siempre bien? Bueno, siempre uno está cuestionando todo. Pero como ser humano, pues está cuestionando. Y decía papá, es que siempre se da la mano al más débil en la fe. Y a él se le está dando la mano para que él avance. Es como nosotros los padres, que a veces nosotros los padres tenemos 3, 4 hijos. Y de los 3, 4 hijos, yo digo, bueno, ella me resuelve. Pero la de acá no, la de acá tengo que ponerme al lado y caminar con ella. Ah, no, mi segunda hija, la dejo que se resuelva. Y aunque ella a veces me diga, mamá, pero tú no siempre estás en un momento más espontáneo conmigo. Y es porque no estoy al lado de ella, porque yo sé que ella se va a resolver. Y a lo mejor estoy con
necesita que yo esté más con ella. Porque nosotros como padres sabemos a quién tengo que acompañarlo y a quién le digo resuelve. Así mismo es Dios. A veces Dios trata más a algunos porque tiene que acompañarnos, porque a lo mejor todavía no pueden ser los años que tengamos en la iglesia, pero podemos seguir siendo débiles en la fe. ¿Y por qué somos débiles en la fe? Porque no buscamos a Dios, porque no oramos, porque no leemos la Biblia y muchas cosas más. Pero hay otros que son bien poderosos en fe y aún necesitan que nos estén acompañando porque ellos ya saben cómo moverse. Y el pastor dice, vaya hermana, váyase a predicar a la esquina y lo deja solo. Y otro día el pastor dice, vamos a predicar y se va él con el otro hermano. Entonces usted cuestiona y dice, bueno, ¿y por qué el pastor acompañó al hermano y a mí no me acompañó? Porque como padre, él sabe a quién dejar solo en un momento dado y a quién acompañar. Amén. Y así mismo es Dios. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siempre cuando es Semana Santa, nosotros no sé cómo se sentirán ustedes, pero para mí Semana Santa es como una época en que me confronta mucho mi corazón. Y no es que me confronta todo el año, pero justamente en ese Viernes Santo, es como que está mi corazón como de mantequillita. Y siempre estoy pensando en el gran sacrificio que Jesús tuvo que hacer por nosotros. Porque antes de que nosotros naciéramos, nosotros ya teníamos un propósito de vida. Amén. Es cuando tú tienes una empresa y tú ya tienes un propósito y te proyectas. Tú no sabes, a lo mejor tú no vas a terminar con esa empresa, pero tú ya tienes un proyecto. Y ese proyecto nosotros nos para con los hijos. Bueno, yo no terminé universidad, pero yo creo que mi hija es una ingeniera. A veces decimos así, bueno, yo no terminé la universidad, pero quiero que mi hijo sea un arquitecto. Bueno, yo no tuve carro, pero mi hija la tiene carro. Y todo eso logro que nuestros hijos hacen con la ayuda de Dios, trae alegría al corazón de nosotros los padres. Amén. Porque no le van a decir que no. Cuando nuestros hijos avanzan un puestito más, un escalón más, nosotros los padres nos sentimos felices. Ah, mira, sacó un cuadro de oro. Yo soy contentísima. Ah, no, mira, hizo esto. Yo estoy contenta, porque cada logro que hacemos, entonces nosotros como padres nos sentimos orgullosos, mucho más nuestro Padre Celestial. Amén. Él se siente mucho más orgulloso. Y por eso que siempre está con nosotros. ¿Amén? Dios puede estar usando circunstancias, personas o incluso crisis para llamarte nuevamente. No es coincidencia, es Dios atrayéndote otra vez hacia Él. El punto número 2 dice, el desierto es el método de Dios para tratar el corazón. Y la llevaré al desierto. Y esa palabra llevaré al desierto se estaba refiriendo prácticamente al pueblo de Israel, como la mujer impía, como la mujer adúltera, como la mujer que usted la quiere llamar. Se refería al pueblo de Israel, porque Dios es el esposo fiel. Y Israel, la mujer adúltera. Pero la llevaré al desierto no para matarte, no para pisotearte, no para enterrarte, no para flagelarte. Para que te enamores más. Te llevaré al desierto para que tú tomes conciencia de lo que está pasando a tu alrededor. Amén. Porque solamente en el desierto es cuando nosotros miramos hacia arriba. Gloria a Dios. Amén. Porque solamente en esa circunstancia nosotros estamos orando 24/7. ¿Por qué? Porque estoy en el desierto. Amén. Y se acuesta diciendo, Señor, no sé lo que tú vayas a hacer, pero tú lo resuelves. Señor, mira a mis hijas, Señor, mira a mis hijos, Señor, mira el trabajo, Señor, mira a tal persona, mira a mis padres. Porque es el lugar en donde es la confrontación espiritual que vamos a tener. Y es verdad que el desierto es feo. Y tu desierto puede ser una enfermedad terminal, tu desierto puede ser una enfermedad pasajera, tu desierto
Amén. Gloria a Dios. Dios te restaura. Amén. Y Dios sana ese corazón. Porque muchas veces en este desierto llegamos con un corazón pero tan pequeñito que estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Porque mientras tenemos salud y vida, y tenemos dinero, y tenemos amigos, pues no nos afecta a nadie, vivimos nuestra vida como nos da la gana. Pero cuando llegamos a ese lugar y comenzamos a decirle, Señor, yo soy tu hijo. Y no que le recuerde, porque Él sabe que somos sus hijos. Y Dios comienza a obrar en ti. Nunca deje de orar por lo que está orando. No sé por lo que esté orando usted. Y aunque el desierto se vea grande y extenso, sigue orando. Porque en el momento que usted menos lo piense, entonces en ese desierto va a fluir ríos. Y Dios va a permitir que tú seas testigo y que tus ojos espirituales se abran y puedas ver el camino que tú querías ver, o que puedas ver el objetivo que tú querías ver, o puedas ver lo que tú estás pidiendo. Nunca dejemos de alabar a Dios. Amén. El desierto no es un accidente, es un proceso dirigido por Dios. Él lleva al desierto para permitir y guiar que este desierto tenga un propósito. En el desierto se caen las máscaras, no hay comodidad ni distracciones. Amén. Porque cuando estamos en el desierto, ya no tenemos la postura de ser hermano Marta. Ahora solamente soy su hijo. Y siempre digo, Señor, yo soy un vaso que no sirve para ti. Pero tú tienes propósitos en mi vida. Amén. Y tú sabes por qué me tienes aquí con vida todavía. Y tú tienes propósitos que se tienen que cumplir. Ahí no vamos a tener la máscara que nos ponemos a lo mejor de espiritualidad o de santidad, porque ahí la vamos a mostrar sin máscara. Amén. Porque estamos delante de la presencia de Dios. Se rompe toda dependencia equivocada, porque a veces pensamos que el dinero nos resuelve, que la tarjeta de crédito nos resuelve, que pasamos por ahí un cash y tenemos ya vacaciones de por vida, porque a veces el hombre piensa eso. Y cuando no tenemos tarjeta ni tenemos dinero, y se acercaba usted a llorar a Dios y decía, Señor, no tengo dinero para darle comer a mis hijos. Pero yo no sé lo que vayas a hacer tú, pero tú vas a traer el alimento. Y me acuerdo tanto una vez, después que mi papá tuvo muchos depósitos de madera y tuvo mucho dinero. Y me acuerdo tanto que yo quedé tan marcada, tenía como 13, 14 años, había un garage en donde guardaba un carrito que ya estaba medio viejo, se habían perdido las riquezas, se había perdido la buena ropa, se había perdido todo eso. Y después de tener tanto dinero, me acuerdo que un día yo entré al garage de casualidad, eran como las 11 de la mañana, 12, y me encontré con una escena desgarradora que me marcó. Y vi a mi papá sentado en ese garage vacío, con la luz apagada, arrodillado, llorando, porque no tenía ese día dinero para sus 7 hijos. Y cuando yo vi, yo no lo entendí. Yo dije, ¿por qué te lloró mi papá? Porque a veces cuando uno es hijo, uno piensa que los papás tienen que resolverte la vida. Y no saben el sacrificio que hacen los padres para poder llevarte ese pan a la boca. A veces nosotros como hijos solamente estamos a la expectativa que te traigan la mejor ropa, que te compren los mejores zapatos, que te compren el mejor atuendo, que te lleven a comer a un restaurante. Pero a veces nosotros no entendemos que eso viene con un sacrificio de nuestros padres. Y que ellos dan todo para que sus hijos puedan comer día a día. Y cuando yo vi eso de mi papá, yo le pregunté a mi hermana, ¿pero por qué está llorando?
Y me dijo, creo que fue mi hermana, mi segunda hermana, creo que me dijo ella, porque no es plata. Entonces, mi mente de que siempre había todo, se quedó estática. Y dije, no, pues sí, en la casa siempre ha habido todo. Siempre ha habido plata, siempre ha habido, porque uno a veces cuando es muchacho, uno piensa así. Y no vemos los sacrificios que Dios está poniendo para esto. Pero cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, nosotros podemos ver y podemos considerar el sacrificio que hace. Así mismo el sacrificio que hizo Dios por nosotros. El sacrificio que Él tiene. Por eso que nos lleva al desierto. Pero para llevarnos al desierto es para que nosotros estemos más cerca de Él. Porque ahí está escuchando todo lo que nosotros decimos. No es que no nos escucha, pero es que en el desierto nosotros estamos ahí 24/7 escuchando lo que Dios nos quiere decir. Pero muchas veces nosotros olvidamos estas cosas. Y somos a veces personas tan mal agradecidas que Dios ya nos da el trabajo, el regalo, el dinero, el carro, la ropa. Pasó una semana, te olvidaste de agradecer a Dios y después pasó un mes y ya ni siquiera te acuerdas de Dios. Porque lastimosamente nosotros nos olvidamos rápido. Y no tenemos esto de seguir dando gracias a Dios por todo. Se aprende a depender únicamente de Dios. En el desierto no estamos diciendo, bueno, voy a esperar lo que diga la hermanita acá, no. Sino que nosotros sabemos que no vamos a poder mover ni un paso porque tenemos que nosotros estar solamente en la dependencia de Dios. No sé, los hermanos de misiones, de APE, cuando hemos ido, porque yo también he ido a los hospitales, y siempre he dicho que en los hospitales es donde encuentra a las personas más sensibles. Porque están con una enfermedad terminal, están desahuciados, están decepcionados y están esperando una palabra de aliento. Están esperando una mano en el hombro. Y tú llegas a un cuarto de hospital y todos ellos son hermanitas, ore por mí, ore por mí, ore por mí, porque están esperando esa palabra de aliento, porque ellos están en su desierto. Y nosotros somos esa agua, como dice la palabra de Dios, esa agua viva que va a remojar su lengua en un momento dado. Y a veces tenemos que pasar nosotros en el desierto, solamente dependemos de Él. Dios es el que nos confronta, a que nosotros estemos, pero también viene la restauración. En Deuteronomio 8, del 2 al 3 nos dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en tu desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Este pueblo de Israel tuvo el privilegio de comer el maná del cielo. Y aún así en un momento dado, pues ya él olvidó esto. Nosotros todos los días tenemos el privilegio de también escuchar el maná del cielo. ¿Quién es el maná del cielo? La palabra. Amén. Y cada vez que nosotros venimos aquí a escuchar a uno de los hermanos, al pastor, nosotros estamos escuchando ese maná del cielo, que muchas veces confronta nuestras vidas, confronta nuestros corazones. A veces estamos pasando por problemas y justamente el pastor está hablando de ese problema. Y tú dices, ¿quién le contó? ¿Y quién le dijo? Nadie le dijo, es el Espíritu Santo. Cuando falleció mi papá, yo no quería venir a la iglesia, porque prácticamente el desierto que pasamos nosotros fue fuerte. Mi mamá, un pilar fundamental en mi familia, pilar de mi papá. Y mi papá, el pilar fundamental de fe de la familia. Y cuando falleció mi papá,
yo sentí que la cobertura se fue. Todos los días veía a mi papá orando de mañana, de tarde y de noche. Y teníamos una gran fe cuando mi papá nos oraba, porque levantaba gente y restauraba. Pero teníamos nuestra mirada puesta en nuestro padre. Y cuando mi papá falleció, prácticamente yo sentí que esa cobertura se fue. Y un día el Señor me dijo: ahora tú eres la sacerdotisa de tu casa. Ahora te toca a ti orar por ellas y orar por tus hermanos. Y comencé una nueva oración, porque Dios ya me había confrontado que tenía que ahora ser yo la que tenía que guardar y cuidar a mis hijas. Porque antes yo no tomaba el relax y yo decía: bueno, ya yo medio oro, me voy al trabajo, porque yo sé que mi papá se quedaba hablando con las chicas cuando se iban al colegio, a la universidad, o cuando les iba a tomar un examen difícil en la universidad, la chica, mi papá decía: ven para orarte, o las chicas y le decía: abuelito, óreme para salir bien el examen. Entonces yo no tomaba la ligera y decía: papá, yo me voy a echar. Pero cuando ella no estaba, y se me acercó de Daniela y me dice: mami, quiero que me ore porque tengo un examen difícil. Entonces yo le dije: chuzo, yo no hacía eso lo hacía mi papá, pero me tocó hacerlo, porque a veces, muchas veces nosotros solamente estamos esperando a otras personas que ellos lleven la cobertura de toda la familia, y nosotros tampoco no luchamos por nuestra familia. Nuestra familia está en nuestras manos, y algún día Dios nos va a pedir cuenta a nosotros, no le va a pedir cuenta a los hijos. Ellos también tienen que dar su cuenta, pero nosotros como pilares tenemos que tener esa cobertura para nuestros hijos. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando nos pregunte por ellos? Porque es un compromiso muy grande, los hijos son prestados, decía por ahí. Dios nos bendijo con esos hijos en cada hogar. Ellos son nuestros tesoros, nuestras princesas, nuestros príncipes, porque para un padre y una madre, nuestros hijos siempre seguirán siendo nuestros chiquitos. Así es, ¿amén? En Isaías 43:19 dice: he aquí que yo hago una cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. En este momento difícil que estás viviendo, o que estamos viviendo, podemos tener el espacio donde Dios quiere enseñarte lo que es la abundancia, lo que no hemos aprendido por medio del desierto. El desierto no es para destruirte, es para formarte. Como el alfarero, ¿qué hace el alfarero? Ah, no me quedó bien. ¿Qué hace? Desbarata esa pieza y la vuelve a hacer que no quede ningún grumo. Y cuando ya ve que esa pieza está bien hechicita, entonces ahora sí te puedes llevar al horno. Pero si está mal, ¿qué pasa? La vuelve a desbaratar. Y si tiene que desbaratarla 20.000 veces, 20.000 veces le va a desbaratar. Si nosotros tenemos que ser formados, porque todavía tenemos grumo, vamos a seguir pasando muchas veces por el desierto, hasta que nosotros podamos entender y podamos comprender en qué estamos fallando. Y como punto número 3 dice: Dios abre el corazón para restaurar al primer amor, y hablaré a su corazón y allí se nombrará. Y yo leí esta palabra, respondí yo: Señor, verdaderamente que tú eres un Dios sabio, hermoso, precioso, y tanto repite tu obedecía, porque es verdad. En el momento que Él nos lleva a ese desierto, en donde fuimos mal, en donde vimos un escenario feo, en donde Él nos habló, en donde nos dimos cuenta, nos confrontó y nos dimos cuenta que solamente dependemos de Él, ya no estamos dependiendo de nadie alrededor, entonces encontramos nuestro verdadero amor. Y no solamente me llevó al desierto para ver que yo era la mejor persona,
Y no solamente me llevó al desierto para decirle las fallas que tenía, sino que me siguió amando. Amén. Me restauró, me confrontó y me amó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces tienen que pasar estas cosas para que nosotros podamos entender que Dios nos ama. El objetivo final no es el sufrimiento, sino la restauración. Dios quiere algo más profundo, que implica la cercanía, ternura, restauración emocional y espiritual. Dios sana heridas, quita endurecimiento, renueva la sensibilidad espiritual. Porque muchas veces con tantas cosas, con tantos problemas, con tantas vicisitudes, pues a veces como que perdemos nuestra parte espiritual, nuestra parte humana. Y le dices a Dios, pero ¿para qué si ya sé que tú no me vas a cuidar? Pero ¿para qué pones esta prueba si yo sé que tú no vas a estar conmigo? Pero en ese momento es que nosotros entendemos que Dios nos ama. Ezequiel 36 dice, os daré un corazón nuevo. Dios no quiere solo que regreses a la iglesia o a prácticas religiosas. Él quiere que vuelvas a sentir pasión por Él. Que tu relación sea viva, sea genuina y sea profunda. Amén. No olvides que en el desierto te restaura, te renueva, te ama y sales más enamorado de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios.